prevé, se estima que más o menos lo que coloca el gota a gota son 4.000 millones de soles y estarían secuestradas, entre comillas, 1 millón de prestatarios, porque son víctimas de estos criminales, ¿no? Lo que equivale, y con esto termino esta parte, lo que equivale a 2 bancos Ripley, Ujú. lo que equivale a 2 bancos de comercio. Pero a Mira, ver, la magnitud y Jorge, la lo que tú... importancia. Bien, gracias a Vanessa Rubio por esa información. El Señor de los Milagros, la imagen va a recorrer Girón Carabaya, va a ir luego por Junín y luego se va a dirigir al Congreso de la República. Esto en realidad va a durar hasta el día de mañana. Entiendo yo que hoy es el día principal de un recorrido bastante extenso donde el público va a poder acercarse. Eso sí, con bastante orden. En realidad siempre hay un protocolo de atención y apoyo a los feligreses que llegan a visitar al Señor de los Milagros. Es la fiesta tradicional de este mes, ¿no? Junto, por ejemplo, a otras tradiciones como los toros. Esperemos que Roca Rey se haya recuperado y esté participando en esto que va a ser la Feria del Señor de los Milagros, en Nacho. Bien, cuyo cartel todavía no lo he visto. Estamos con el señor Jorge Solís, que es presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de hablarte y un saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, hay esta preocupación de todos en general que nos estamos viendo afectados por el crimen organizado y uno de los o las economías ilegales que mueve el crimen organizado está en función al gota a gota, ¿no? Que también lleva, por ejemplo, a quitarle la vida a la gente si es que no cumple con las exigencias de quienes prestan el dinero. Este es un círculo vicioso del que no se puede salir. Y entiendo yo que ahí también hay una preocupación de las cajas municipales de ahorro y crédito. Bueno, como tú lo has dicho, esto es un engranaje, no es un hecho aislado, ¿no? Porque a través del gota a gota se lavan dineros, se lavan activos que provienen de la minería ilegal, de la tala ilegal de árboles, de la trata de personas, del narcotráfico. Mira, el tema más grave, como todos conocemos, es cómo la minería ilegal ha escalado. Hoy día la minería ilegal mueve en el mercado 6.000 millones de soles y el narcotráfico, que era el principal problema que más contaminaba la economía, que criminalmente hablando, era precisamente el narcotráfico. Hoy día ha quedado rezagado. Y bueno, todos estos recursos, ¿no? Son los que activan precisamente estos préstamos del gota a gota. Y nosotros, Jesús, permíteme señalar, hace 2 años advertimos esta problemática, indicamos que el gota a gota en ese momento movía 1.000 millones de dinero y tenía secuestrado a 500.000 familias, a 500.000 personas. Hoy día, ¿cómo ha escalado? Hoy día se prevé, se estima que más o menos lo que coloca el gota a gota son 4.000 millones de soles y estarían secuestradas, entre comillas, 1 millón de prestatarios, porque son víctimas de estos criminales, ¿no? Lo que equivale, y con esto termino esta parte, lo que equivale a 2 bancos Ripley, lo que equivale a 2 bancos de comercio. Pero Mira, a ver, la magnitud Jorge, y la lo que tú importancia. dices es bastante, bastante complejo, ¿no? Sobre todo por el nivel de operatividad. O sea, estamos hablando de una economía con las posibilidades de hacer absolutamente cualquier cosa. Incluso mantenerse al margen de la ley, como ya lo estamos viendo. El asunto aquí es que estamos viendo de que ustedes han en su momento hablado, conversado, advertido, pero yo no entiendo por qué es que lo han dejado pasar hasta este momento. No solamente pasa con ustedes, pasa también con los bodegueros con los cuales conversábamos al inicio del programa. Decían, nosotros también hemos advertido el problema con mucha anticipación y poco o nada hicieron, y ahora estamos todos con el problema de la extorsión hasta el cuello. Entonces lo mismo pasa con el gota a gota. El tema aquí es cómo lo llegas a controlar, sobre todo por la cantidad de dinero a la que creo yo los delincuentes no van a renunciar así de fácil. Claro, lo que hay que combatir es la criminalidad en su conjunto. Tú mismo has dicho que esto es un engranaje, que todo está vinculado, no es un hecho aislado el gota a gota. Tiene que ver con minería ilegal, tiene que ver nuevamente con el narcotráfico. Y entonces lo que se tiene que hacer es el Estado, tiene que tomar acciones muy duras, contundentes. Hasta ahora no hay un plan de seguridad, no hay una acción efectiva. En el Congreso se discute insulsamente por temas de nomenclatura, semánticos. Y mira cuánto tiempo mientras la gente muere todos los días. Si debe llamarse a este fenómeno de criminalidad, terrorismo urbano, o si debe ser crimen sistemático, no importa cómo se llame.
lo que quiere la población, que de una vez se tomen las acciones de caso, pero aquí están comprometidos y deben tomar acciones el Ejecutivo, el Legislativo, porque el Legislativo ha dado normas totalmente contraproducentes, que lógicamente son parte del problema, no es el problema, pero que han contribuido a que esto crezca. Por ejemplo, la ley de topes a las tasas de interés, que tuvo un efecto contrario, un efecto no deseado. La Reinfo, que va a vencer en diciembre, y están viendo cómo recrear, cómo sacarle la vuelta y volver a darle patente de corso a la minería ilegal. Entonces el problema es complejo en su conjunto y tiene que encararse a la criminalidad en su conjunto. O sea, no es solamente el tema de gota a gota va a existir, ¿no? Mientras exista pues el financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal, que lavan activos a través de esta modalidad, de este mecanismo. Hay Bueno, un pero tema que nosotros también señalamos. habría que decir también que el gota a gota existe por la necesidad de la gente, ¿no? Y las faltas de oportunidades, por ejemplo, para no solamente conseguir trabajo, sino acceder a créditos, ¿no? Sí, bueno, claro, eso es lo que pasa. No ha habido una política reactivadora de este gobierno del sector de las MIPES, de la base de la pirámide. No se ha proporcionado el crédito, al contrario, el crédito hoy día es más restrictivo por los problemas, en este caso, de la ley de topes de las tasas de interés, por los problemas de mayores riesgos en el mercado. No ha habido un paquete reactivador para las MIPES. Y ahora por la inseguridad, ¿no? Esto es en su conjunto es un problema integral. Entonces, ¿qué pasa? Algunos distritos, ¿no? Son controlados totalmente, son zonas rojas por el gota a gota. Y van a terminar arrinconando, como pasó en El Salvador, a las entidades del sistema financiero formal, porque controlan los mercados financieros a través de este mecanismo de préstamos. Están las casas también de préstamo y empeño que nosotros advertimos a la superintendencia para que se controle estas actividades, porque finalmente terminan siendo lavanderías de dinero y son la cara formal, porque estas sí existen legalmente, con licencias municipales de funcionamiento, ¿no? Y bueno, tienen colocado en el mercado 2.000 millones de soles, ¿no? Y son la cara formal, la cara legal, digamos, de gota a gota. Los bueno, pero gota a gota extorsionan con papel en la mano y los otros son supuestamente con préstamos, lógicamente, del mercado informal, porque están en el mercado informal, claro, la banca pero, a ver, paralela, la banca. Esto, en principio, lo que tú estabas comentando en último, ¿no es cierto? Tiene una solución y es que se pongan a trabajar las instituciones. O sea, aquí en el país tenemos algo que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera y finalmente es la que trabaja, ¿no es cierto? Tratando de advertir que se están produciendo este tipo de delitos, ¿no? Esa es la entidad a la que debería recurrir la autoridad o debería trabajar más en conjunto con otras instituciones para poder, no sé, conocer los orígenes del destino del dinero y los destinos de ese dinero, ¿no? De acuerdo, de acuerdo contigo. Entonces, esto es un tema que compromete a todas las autoridades, Poder Judicial, Fiscalía, el Ejecutivo, el Legislativo, la Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, dictando normas para regular a estas casas de préstamos, que en otros países, por ejemplo en Ecuador, estas casas que dan préstamos, que sí existen, son entidades, le llaman entidades auxiliares de servicios financieros, y están regulados por la Superintendencia de Banco y Seguro, porque lo que se tiene que saber es qué dinero prestan, quiénes son los titulares, los socios de estas entidades, ¿no? Y cuáles son sus previsiones de crecimiento. Pero si no hay ese control de estos recursos, no sabemos cuál es la procedencia. Y, lógicamente, un país contaminado por la corrupción, la criminalidad y actividades ilegales, estos recursos seguramente pues, provienen de esos sectores del narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? Bueno, a mí lo que me genera una sensación positiva es que, al igual que, por ejemplo, los bodegueros, ustedes también tienen ya un mapa de criminalidad establecido. O sea, saben exactamente dónde hay mayor incidencia de este tipo de delitos, ¿no? Y, claro, termina siendo la periferia de la ciudad, el Cono Norte, Lima Norte, distritos como San Martín de Porres, Caraballo, ¿no? Aunque la práctica se sigue extendiendo todavía. Eso te doy una noticia. En realidad esto es un problema del país, de todo el país. O sea, no se trata de dictar un estado de emergencia para 12 regiones. El problema es nacional. Hoy día, una entidad financiera ha sufrido un atentado. A las 3 de la mañana han dinamitado un cajero. ¿En dónde es eso? Con el objeto de robar en Ica. Un cajero en Ica, de una entidad microfinanciera, ¿no? Entonces, la criminalidad está en todo el país. Está en el norte, ¿no? Nos respira la nuca en todos, ¿no? En Huaraz, hace poco, ustedes dan cuenta, el periodismo, la prensa, de que había habido un tema de sicario. Nunca se había escuchado antes, en Chincha también. O sea, el tema es nacional, esto se ha desbordado, ha escalado a nivel nacional. O sea, pero lógicamente hay mayor incidencia en Lima, en la zona periurbana, en la zona del Cono Norte, pero ya hay una escala nacional que debe ameritar medidas
a nivel nacional, ¿no? Y Sí, nosotros, por ejemplo, estamos pensando, perdón Jesús, sí. también me expreso como ciudadano, aquí tiene que haber cosas muy, muy severas, muy drásticas, ¿no? Creo que debe haber procesos sumarísimos y el Congreso es insulso que estén discutiendo, ¿no? Temas de semántica, nomenclatura, cuando la gente y el país se desangra todos los días, Ok, ¿no? Entonces, tiene que ver con penas más o severas, sea, que ya se está dando ah, felizmente, con procesos sumarísimos para estos delincuentes, ¿no? Y quizás que salga el ejército, ¿no? Y un estado de sitio y emergencia a nivel nacional, bueno, porque el problema no es solamente 12 distritos de Lima. Y hemos ujú, visto lo que ha pasado en las últimas semanas bueno, después del estado de emergencia, las últimas semanas, esos ¿no? son... En 17 días de estado de emergencia, 26 muertos. Entonces, esto es alarmante, se ha desbordado y creo que es preocupación de todos. Y lo más grave, Jesús, permíteme esto, quizás poco se ha puesto atención en el tema. Este tema de criminalidad tiene impacto en la economía. Es una variable la más importante ahora, porque desalienta las inversiones, esta escalada que estamos viviendo, ¿no? Y las marchas que van a ver que son legítimas, van a tener un impacto en la campaña de fin de eh, año, la campaña navideña, sí, que empieza en octubre. eso lo habíamos dicho el fin de semana pasado, que este tipo de situaciones, las movilizaciones van a impactar directamente el último trimestre del año, porque nadie quisiera parar, pero están parando no por una cuestión, digamos, circunstancial, que es la que, por ejemplo, se da para el incremento de tarifas, de pasajes, o el tema de los alzas de los combustibles, están parando porque los están matando. Entonces ahí hay un fondo mucho más importante de lo que es el económico, ¿no? Exacto, y el impacto puede ser Claro, pero un 30% de las expectativas de esta campaña, ¿y cómo ¿no? toma? Depende cómo, si no hay respuesta del Estado, del gobierno, entonces el impacto va a ser gravísimo y va a Claro. tener un impacto en el PIB. Y ya las proyecciones de crecimiento del PIB apuntan que vamos a crecer apenas 2%, Pero tú sabes perfectamente porque que está esta ahora, variable de inseguridad. ahora, Jorge, tú sabes que el gobierno está respondiendo en función del ámbito político, ¿no? Aduciendo de que estas movilizaciones tienen motivaciones de otro carácter, ¿no? La presidenta de ayer hablaba sobre grupos anarquistas y decía que ella no se va a ir, que no va a renunciar, se va a quedar hasta el 2026, pero estas protestas tienen un fondo completamente distinto. Parece que no lo está notando el gobierno, ¿no? Y lo está dejando pasar. O sea, se están tomando las muertes de algunas personas como algo que realmente no merece la importancia o la relevancia que sí la tiene. Claro, es inaudito lo que está pasando y lo que dice la presidenta. Mira, nunca se ha visto en el Perú que la próxima semana que están anunciando una marcha, marchen juntos la CGTP con la Sociedad Nacional de Industrias. Es decir, lo que siempre están en conflictos, ¿no? Porque las marchas eran por temas reivindicativos. Ahora están marchando juntos porque el problema es de todos. Que marchen los trabajadores de construcción civil al lado de CAPEC, de los empleadores. Esto nunca ha pasado y marchan con un solo propósito. Las marchas son legítimas. Lo que pide la población es seguridad. Pero si no hay respuesta del Estado, no hay respuesta del gobierno y de las autoridades, acá no está exento el legislativo. El legislativo es parte del problema por las normas que han estado dando, como el tema de reinfo, el tema del tope del límite al tope de las tasas de interés, ¿no? Y la falta de severidad en dar las normas para que haya un control más exhaustivo, más, digamos, más drástico mediante la modificación de las normas penales, procesales penales, el tema de la fiscalía, el tema del Poder Judicial, que nadie cree en el Poder Judicial y que sueltan los delincuentes, no los ponen presos, no se están invirtiendo en cárceles para poner a esa gente, de ahí pena más drástica, ¿para dónde los mandamos? Entonces, yo creo que el problema va más allá, y como tú has dicho, la gente sí tiene derecho a reclamar por su vida, y esto no ha pasado en ninguna parte del mundo, que la población se movilice pidiendo que el Estado le garantice su seguridad, identidad y la vida. O sea, la presidenta parece que no está consciente de la realidad, no Bien. sabe lo que está pasando en el país. Y a pesar de que los atentados, ¿no? Los crímenes suceden muy cerca del Palacio de Gobierno, algunas cuadras, en el barrio Manzanilla, que es un barrio que está cerca, en el centro, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, y matan en las calles, en el centro, asaltan, y hace poco asaltaron al hijo de la señora presidenta, entonces no se cuenta qué es lo que está pasando en el país. Esto es gravísimo, realmente estamos en un caos en el gobierno y estamos viviendo una negación de la realidad, o en este caso el gobierno, y esto se puede desbordar y el impacto en la economía va a ser gravísimo y el daño que le hacen al país es Bien, gravísimo por inacción. Y bien. entonces yo creo, Jesús, que el gobierno termina siendo cómplice, porque es cómplice por acción, ¿no? O por inacción. Un gobierno, ¿no? Que deja que la gente se sangre todos los días, que no toma acciones en su dimensión, reconociendo la realidad, pues termina siendo responsable también por todo lo que está pasando en el país. Bien, Jorge, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar esta mañana o esta tarde ya aquí en Exitosa.
Gracias, Jesús. Gracias por el espacio. Bien, Jorge Solís, presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. En este caso, por ejemplo, ellos preocupados por el tema de el gota a gota, pero el gota a gota también es extorsión y es sicariato. O sea, todo es parte, ¿no?, de un problema que se tiene que resolver con mayor fuerza. Y claro, ellos que ven, por ejemplo, productos de crédito, los hacen cada vez mucho más viables, pero parece que a la población eso no le alcanza, entonces van al ilegal, van al delincuente, y el delincuente finalmente lo que termina por quitarles es la vida. 12:57